Bueno, buen día chicos. Vamos a continuar con el siguiente capítulo para su segundo parcial con dinámica circular. ¿No? Vamos a resolver algunos ejercicios. Bueno, empezaremos con el primer ejercicio. Sin antes entender qué es lo que vamos a estudiar. Hemos estudiado movimiento, ¿no? Tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? Luego hemos visto movimiento circular. Luego hemos visto tanto en el eje X como en el eje Y la dinámica, ¿no? La dinámica lineal. ¿Cuáles son las fuerzas que lo producen al movimiento de un cuerpo, ¿no? De masa M? Una fuerza F le hace mover, ¿no? Hacia la derecha, hacia la izquierda o verticalmente el peso. Habían tirantes colgados y les hacían colgar su peso, ¿no? Mg. Ahora vamos a ver la dinámica circular. Vamos a ver la dinámica, pero circularmente, ¿no? Y hay una particularidad. Igual vamos a utilizar la segunda ley de Newton, que es la segunda ley de Newton, es la sumatoria de fuerzas es igual, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? En este caso, para la dinámica circular, igual vamos a utilizar la segunda ley de Newton, con una particularidad de que vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el movimiento y si aquí está la partícula, va a haber una fuerza, va a tener una aceleración centrípeta, ¿no? Que le va a apuntar a su centro de su trayectoria, a su centro de su curvatura. Va a ser la aceleración centrípeta. Entonces vamos a utilizar nosotros la segunda ley de Newton. ¿Cómo? Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el movimiento referido a su centro de su trayectoria, que va a ser a la masa por la aceleración centrípeta. Eso es lo único que va a cambiar, ¿no? En este capítulo, que va a ser a la masa por su aceleración centrípeta. Y nosotros sabemos de fórmulas que la aceleración centrípeta es igual a ¿qué? A la velocidad al cuadrado tangencialmente por dividir en su radio o la velocidad angular al cuadrado por su radio, ¿no? Esas dos fórmulas tenemos, tanto tangencialmente como angularmente. Simplemente eso, esa es la única particularidad que vamos a aplicar, la segunda ley de Newton, que va a ser la masa por la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado tangencialmente dividido entre su radio o velocidad angular al cuadrado por su radio. Veremos qué nos dice el primer problema. Ejemplo, una esfera de acero de 2 kilogramos gira en un círculo horizontal como se muestra en la figura, con una rapidez constante de 15 metros por segundo. Esto es velocidad tangencial, ¿no? 15 metros por segundo. Si la longitud es igual a 600 milímetros, determinar A. El ángulo tita que forma la cuerda con la vertical, ¿no? Este ángulo me está pidiendo. Este ángulo. B. La tensión en la cuerda, ¿no? ¿Cuál es la tensión que se genera en esa cuerda? Lo resolveremos. Ahí están los datos, igual la masa 2 kilogramos, la velocidad tangencial me da 15 metros por segundo, la longitud 600 milímetros, que sería a 0.6 metros y la gravedad utiliza 9,81. Solución. Empezaremos directamente con el diagrama de cuerpo libre, ¿no? El diagrama de cuerpo libre para la masa M. Vamos a dibujarnos al cuerpito. Vamos a hacerlo más bonito. La masa M. ¿Qué fuerzas van a actuar en esta masa M? Obviamente que va a actuar su peso, ¿no? Verticalmente. Va a actuar su peso, que va a ser a mg. También va a actuar una tensión, ¿no? En la cuerda va a estar tensionado. Entonces va a ser una tensión, va a haber aquí. Una tensión. Ahora lo más importante es trazarnos nuestros ejes, ¿no? ¿Cuáles ejes vamos a utilizar? Vamos a hacer un plano cartesiano. Vamos a traer aquí. ¿Y hacia dónde va a apuntar? Esto es muy importante que lo noten.
vamos a tener una aceleración. ¿En qué sentido? Vamos a tener una aceleración en el sentido de esta circunferencia, ¿no? Porque ahí va a estar girando el cuerpo. Y va a haber una aceleración centrípeta, que está referida a su centro de gravedad, ¿verdad? Hacia acá. La aceleración centrípeta. Entonces, uno de nuestros ejes tiene que ser necesariamente paralelo a esta aceleración, ¿no? A la aceleración centrípeta. Entonces podríamos decir que este va a ser nuestro eje X positivo, ¿no? Y aquí nuestro eje Y positivo. Ahora necesitamos ese ángulo que se está repitiendo ahí arriba. ¿Dónde se va a repetir? Vemos con verdecito. Si nosotros hacemos una proyección aquí y aquí, el ángulo θ se repite aquí, ¿no? Aquí se repite. Y como esto tiene que ser 90 grados, aquí se va a hacer su complemento, ¿no? Esto va a ser su complemento y aquí se va a volver a repetir ese θ. Porque θ más su complemento tiene que dar 90 grados. Entonces ya sabemos dónde se va a repetir θ. Y directamente lo vamos a poner. Θ se repite aquí. Listo. Ahora aquí viene lo interesante, ¿no? Hacer la sumatoria de fuerzas en la dirección de su aceleración, ¿no? Haremos la sumatoria de fuerzas en la dirección X. Aquí va a ser a su masa por su aceleración centrípeta. ¿Qué fuerzas van a actuar en el eje X? Va a actuar simplemente la tensión, pero proyectada en el eje X, ¿no? Va a ser la tensión, como está mirando aquí, por seno de θ, ¿no? Por seno de θ es igual a la masa por su aceleración centrípeta. Porque esto nosotros tenemos que descomponer, ¿no? Esa tensión nosotros tenemos que descomponer, porque no se encuentra en ninguno de estos ejes, ¿no? Ni tanto en el eje X ni en el eje Y no se encuentra esa tensión. Así que tenemos que descomponer tanto en X como en Y, ¿no? Esto va a ser la tensión en X. Voy a borrar aquí un momento. Ahí. Esto es la tensión. Pero nosotros tenemos que proyectarlo tanto en el eje X como en el eje Y. Este ejercicio lo voy a hacer lento, después ya rápido lo voy a hacer. Esto va a ser la proyectada en el eje X. Y esto es proyectada en el eje Y de esta tensión, ¿no? De la roja. Ahora hagamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a ¿qué? A 0, porque no va a existir movimiento, ¿no? En el eje Y solo va a existir movimiento circularmente y va a existir una aceleración centrípeta que va a apuntar a su centro de su trayectoria. En dirección Y, ¿qué fuerzas van a actuar? Va a actuar la tensión, pero proyectada en el eje Y. Eso va a ser a la tensión por el coseno de θ menos mg es igual a 0. Llamaremos a esta ecuación 1, ecuación 2. ¿Qué nos piden? Nos piden el ángulo θ, ¿no? Yo puedo despejar. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí lo voy a dejar t cos de θ. Voy a llevar mg al otro miembro. Igual, ¿no? Esta va a ser 2. Esta le llamaremos 2 y esta la borraremos. Y vamos a decir, dividiendo 1 y 2. Dividiendo 1 con 2. ¿Qué nos va a quedar? Arriba 1, que va a ser la tensión por el seno de θ, va a ser igual a la masa por su aceleración centrípeta, todo esto dividido en con 2, ¿no? Que va a ser la tensión cos de θ es a mg. Y podemos observar que las tensiones se van a ir, las masas también. ¿Qué nos va a quedar? Seno entre coseno va a ser tangente de θ
Va a ser a la aceleración centrípeta dividida entre la gravedad. Conozco tita, conozco tita. Ah, no, no conozco tita. Es lo que yo quiero conocer. Listo. Solo tengo que tener una incógnita en esta ecuación. Conozco la gravedad, conozco. La aceleración centrípeta, no conozco, ¿no? Pero yo sé de formularios que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre su radio, o también es igual a la velocidad angular al cuadrado por su radio. ¿Cuál nos serviría? Tenemos la velocidad aquí tangencial, ¿no? Entonces podemos utilizar esta relación de aquí. Esta relación de aquí vamos a utilizar para relacionar a la aceleración centrípeta. Entonces, ¿qué va a ser la aceleración centrípeta? Va a ser la velocidad que tenemos, que es 15 al cuadrado, y el radio no tenemos, ¿no? Pero podemos hallar. Hallaremos primero ese radio. Antes de reemplazar nuestra fórmula, ¿de dónde vamos a hallar el radio? De aquí. Si este es tita, esta es su longitud, aquí va a existir un radio, ¿no? Un radio R. Ese triangulito nos lo extraeremos aquí. Esto va a ser la longitud y esto de aquí va a ser el radio. Este de aquí va a ser el radio, esto va a ser la longitud, que es a 0,6 metros. Y aquí se va a repetir tita. Yo quiero R, el radio, ¿no? Porque la velocidad tengo de dato. Necesito R. Y R en función de tita, ¿no? En función de L. L ya tenemos de dato. Entonces vamos a utilizar la función seno de tita. Va a ser a su cateto opuesto R. Dividido entre su hipotenusa, aquí es 0,6. Y de ahí digo que el radio es igual a sen de tita por 0,6. Ya tengo el radio en función de tita, ¿no? Ahora sí puedo aplicar la aceleración centrípeta, que va a ser igual. La aceleración centrípeta, vamos a ponerle esta ecuación 3. Ecuación 3. La aceleración centrípeta va a ser igual a que la aceleración centrípeta, vamos a utilizar esta fórmula de aquí, dijimos, que va a ser a velocidad tangencial al cuadrado dividido en su radio. La velocidad tangencial es a 15, ¿no? Al cuadrado dividido entre su radio, que va a ser a 0,6 por el seno de tita. Esto le llamaremos ecuación 4. Y reemplazaremos 4 en 3, ¿no? Esto lo subiremos aquí arriba. Ahí lo subiremos. Vamos a decir 4 en 3. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener la tangente de tita. Va a ser igual a la aceleración centrípeta. ¿Pero qué es la aceleración centrípeta? Es a 15 al cuadrado dividido entre 0,6 por el seno de tita. Y aquí está G, ¿no? G va a multiplicar nuevamente aquí. Como necesitamos tita, conozco G, ¿no? Y aquí tangente de tita tengo todavía, no puedo, tengo que unir ese tangente, tengo que unir la relación tangente con seno en una sola función. Entonces de nada me va a servir manejarlo como tangente, lo voy a descomponer. Sigue seno de tita, que es la tangente, no es más que el seno entre el coseno de tita. Esto va a ser a 15 al cuadrado. Ese 15 no parece 15, ¿no? 15 al cuadrado dividido entre 0,6 por seno de tita por G. Este seno de tita que está dividiendo al otro lo va a ir a multiplicar, ¿no? Seno al cuadrado de tita. Todo esto va a ser una constante, ¿no? Va a ser 15 al cuadrado dividido entre 0,6 por G. Y todo eso multiplicado por coseno de tita. Yo solo necesito en esto una función, ya sea seno o coseno.
Y para llevarlo de seno a coseno o de coseno a seno vamos a utilizar una identidad trigonométrica. Vamos a utilizar una identidad trigonométrica que va a ser la siguiente. Nosotros sabemos que el seno al cuadrado de un ángulo θ más el coseno al cuadrado del mismo ángulo θ es igual a 1, ¿no? Yo tengo coseno de θ, entonces lo llevaré seno en función de coseno de θ. Entonces seno al cuadrado de θ va a ser igual a ¿qué? A 1 menos el coseno al cuadrado de θ. Y esto lo voy a reemplazar aquí, ¿no? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que 1 menos el coseno al cuadrado de θ va a ser igual a ¿qué? Va a ser a 15 al cuadrado entre 0,6 por g por el coseno de θ. Y ahí ya tengo, ¿no? Solo tengo una función seno o coseno. Y ya se puede resolver. Vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a decir a coseno de θ. Le vamos a llamar x. Y vamos a tener 1 menos x al cuadrado es igual a 15 al cuadrado 0,6 por g por x, ¿no? Y esto ya es una ecuación cuadrática, ¿no? Vamos a llevarlo todo al segundo miembro, que vamos a quedar x al cuadrado más 15 al cuadrado 0,6 por g por x, este más va a venir con menos igual a 0. Y esta es una ecuación cuadrática, ¿no? Va a tener dos soluciones. X, pero x es igual a coseno de θ, ¿no? La primera solución. X va a ser igual a coseno de θ, su segunda solución. Porque va a tener dos soluciones, tanto x1 como x2. ¿Y a cuánto me va a salir? La primera me sale 0.0261. 0.0261. La segunda menos 38.252. Como ustedes saben, o si no les voy a explicar, la función seno y coseno se puede representar por una circunferencia, ¿no? Que varía. Esta es la función coseno y esta es la función seno, ¿no? Que varía de menos 1 a 1, porque esto es menos 1 y 1. Varía de menos 1 a 1 la función coseno y seno lo mismo, de menos 1 a 1. Pero aquí me dice menos 38, ¿no? Esto no existe, ¿no? Esto lo tachamos y este vamos a tomar. Porque la función coseno, cualquier ángulo que nosotros tengamos, va a variar de menos 1 a 1. Va a ser el mínimo menos 1 y el máximo como valor puede ser 1. El coseno de un ángulo. No puede ser 2, 4, nada. Tiene que ser menos 1 a 1. En eso varía la función coseno y seno. Una vez comprendiendo eso, este valor lo tachamos y nos vamos a quedar con la primera solución, ¿no? Que el coseno de θ es a 0.0261. Pero yo no quiero coseno de θ, yo quiero θ. Entonces de aquí vamos a despejar θ, que va a ser coseno a la menos 1 de 0.0261. Y finalmente me va a dar θ un ángulo de 88.504. Tal vez se confunden, lo haremos de la siguiente manera. Vamos a decir que coseno de θ, el que hemos tomado, ¿no? Va a ser a 0.0261. Y de esto voy a despejar θ, que va a ser coseno a la menos 1 de 0.0261. Y esto me da aquí un ángulo θ de 88.504 grados. Y esa es una de las respuestas del problema, ¿no? Me pide hallar θ. Vamos allá al inciso A y me dice B, la tensión en la cuerda, ¿no? Podemos utilizar la ecuación 1 o 2, ¿no? Utilizaremos la ecuación 2.
Vamos a utilizar la ecuación 2, nos llevaremos esta fórmula. Hallando la tensión. Vamos a utilizar la ecuación 2, ¿no? De la ecuación 2 tenemos que despejar la tensión y no va a ser más que... Va a ser a la masa por la gravedad dividido entre el coseno de θ. La masa 2 kilogramos. La gravedad 9,81 metros. No lo ponemos, ¿no? Está en unidades ya. Ojo, tiene que estar la masa en kilogramos, la gravedad de metro segundo al cuadrado y el coseno de θ, ¿no? Para que nos den en newtons. El coseno de 88,504 grados. Y esto me da una tensión de 751,52 newtons. Entonces finalmente la tensión va a ser a 751,52 newtons. Y con eso hemos acabado de resolver el problema 1. Nos pedía hallar el ángulo y la tensión en la cuerda. Veámonos con el ejercicio 2, con el ejemplo 2. ¿Qué nos dice el ejemplo 2? Nos dice una piedra de masa, no nos dan gráfico, ¿no? Una piedra de masa M atada a una cuerda de longitud L gira en un plano vertical, ¿no? Un plano vertical, nos dibujaremos un plano vertical, ¿no? En la pared más o menos. Un plano vertical. Solución. Y ahí está nuestra respuesta, ¿no? En resaltado. Pero ¿qué nos dice el problema? Una piedra de masa M atada a una cuerda de longitud L, ¿no? Una masa, ahí nos podemos dibujar por aquí una masa. M, ¿no? Una masa M que está atada de longitud L, ¿no? Una masa M atada a una cuerda de longitud L gira en un plano vertical, ¿no? Con una velocidad angular constante omega. Si la diferencia entre la tensión máxima y la tensión mínima en la cuerda es de 10 newtons, calcule la masa de la piedra. Utilice la gravedad 9,81 metros por segundo al cuadrado. Solo tengo un dato. Si la diferencia entre... Eso pondremos, ¿no? Si la diferencia entre la tensión máxima menos una diferencia, ¿no?, entre la tensión máxima y la tensión mínima es de 10 newton. Esto es de dato, ¿no? La tensión máxima. ¿Dónde se va a generar la tensión máxima y la tensión mínima en este caso donde se va la masa M? Puede estar en cualquiera de estas situaciones, ¿no? Pero ¿en qué posición va a existir una tensión máxima y una tensión mínima? Vamos a hacer 4 casos ya, los más particulares. En este caso vamos a hacer en abajo, en la parte más baja, ¿no? Aquí vamos a poner, está la masita M, pero este va a ser nuestro primer caso. Puede encontrarse aquí también, ¿no? Vamos a hacer los 4 puntos cardinales que usted quiere. Si ustedes quieren verlo así, vamos a hacer, este va a ser mi caso 2, para ver en dónde se va a hallar la tensión máxima y la tensión mínima, ¿no? Igual va a ser mi masa M y mi caso 3. Y por último aquí, ¿no? Va a ser mi masa M y mi caso 4. Va a ser, igual va a estar tensionado, ¿no? Va a estar tensionado. No hemos dibujado tan simétrico que digamos, pero
Vamos a dibujar un poco más abajito aquí. Este es de longitud L, ¿no? Ya. En el primer caso, ahora haremos los diagramas de cuerpo libre, ¿no? Para nuestros 4 casos. Para el caso 1, ¿qué va a pasar? Vamos a tener nuestra masa. Va a existir su peso, ¿no? Va a existir su peso. Va a existir su peso mg. Y va a existir una tensión, ¿no? En la cuerda. Va a existir una tensión. No sé si será la tensión máxima, mínima. Aún no lo sé. Y su aceleración, ¿hacia dónde va a ser? Hacia su centro de su trayectoria, ¿no? Entonces va a ser hacia acá. La aceleración centrípeta. Y uno de nuestros ejes tiene que ser en ese sentido, ¿no? Y solamente y ese, no hay otras fuerzas más. Para innecesario sacar un segundo eje Y, ¿no? Directamente puedo hacer la sumatoria de fuerzas. ¿Qué bajito lo haré? La sumatoria de fuerzas en el eje Y le podemos poner. Iguales a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Qué tenemos? En la dirección de la aceleración es positivo, ¿no? Va a ser la tensión menos mg es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Vayámonos al caso 2. ¿Qué va a pasar en el caso 2? Tenemos la masita. Caso 2. Tenemos la masita ahí. ¿Cómo van a actuar las fuerzas? Su peso va a actuar aquí, que va a ser AMG. Y una tensión, ¿no? Pero esta tensión va a ser aquí. Pero en este caso, ¿dónde ya va a ser su movimiento? ¿Dónde va a tener una aceleración centrípeta? Va a ser hacia aquí, ¿no? La aceleración centrípeta. Y la sumatoria de fuerzas en ese sentido, podemos poner la sumatoria de fuerzas en X, va a ser a la masa por la aceleración centrípeta. Y en el eje Y va a ser 0, ¿no? Pero yo quiero hallar, y en el eje Y, si ustedes se dan de cuenta, no influye la tensión, ¿no? Así que no, yo quiero saber dónde se va a existir la mayor y la mínima tensión. Así que voy a hacer sumatoria de fuerzas solamente en el eje X, que va a ser a la tensión, va a ser a la masa por la aceleración centrípeta. Listo, vayámonos al caso 3. Al caso 3. ¿Cómo va a ser el caso 3? Aquí va a estar la masita. Aquí va a estar la masita. ¿Qué fuerzas van a actuar? Van a actuar su peso. Pero ahí también va a actuar la tensión, ¿no? La tensión. ¿Y dónde va a ir la aceleración centrípeta? Siempre dirigido a su centro de su trayectoria, ¿no? Y hacia aquí también va a existir la aceleración centrípeta. La sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Qué fuerzas van a actuar? Van a actuar la tensión más mg, porque están en el mismo sentido. Va a ser a su masa por su aceleración centrípeta. Y si ustedes se dan de cuenta, el caso 4 es el caso 2, ¿no? Aquí lo vamos a poner, el caso 4 también. Caso 2 es igual al caso 4, ¿no? Porque vamos a tener la tensión, que va a ser, la tensión va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, porque hacia aquí va a venir su aceleración centrípeta, de este va a venir hacia aquí, su aceleración centrípeta de este viene hacia aquí, su aceleración centrípeta y de este viene hacia aquí, ¿no? Y ahora, ¿cuál va a ser el máximo y cuál va a ser el mínimo? Si ustedes se dan de cuenta, este va a ser el caso 2 y 4. Simplemente la tensión se va a igualar a su masa por la aceleración centrípeta. El caso 1, y hay otro término, ¿no? Que si nosotros despejamos, va a ser a la masa por la aceleración centrípeta más mg. Si despejamos de aquí, la tensión va a ser a la masa por la aceleración centrípeta menos mg. Y aquí esto simplemente va a ser la tensión, ¿no? Masa mg. ¿Cuál va a ser el máximo y cuál va a ser el mínimo? Si ustedes pueden ver, notar, todos van a tener este término, ¿no? Todos van a tener este término. Pero
este de aquí va a ser sumado, ¿no? Este primer término, en el caso 1, va a ser sumado por mg. En el segundo, si ustedes lo pueden ver, por 0 lo podemos sumar, ¿no? Y en el tercero lo voy a restar. Entonces, ¿cuál sería la tensión máxima que estaría generándose? Esta, ¿no? Esta sería la máxima. Este, digamos, sería el medio, ¿no? El medio le podemos poner, pero yo no quiero el medio. Y esta sería la mínima, porque yo lo voy a restar un número. La máxima yo lo voy a sumar, mg. La mínima nada, ¿no? La media. La mínima yo lo tengo que restar, ¿no? Para que sea mínima. Entonces, la tensión en el caso 3 va a ser la mínima y la tensión máxima se va a encontrar en el caso 1. Esto igual lo copiaremos aquí para que se den de cuenta. Lo copié ahí y aquí nos lo extraeremos. Va a ser la tensión máxima y ahora con sus nombrecitos ya le podemos hacer, ¿no? Y este va a ser la máxima, con rojito le haremos. Este va a ser la tensión máxima. Y este va a ser la tensión mínima. Y podemos igualar, ¿no? A este le podemos llamar ecuación 1. Y esta ecuación 2. Podemos igualar 1 con 2 con la masa por la aceleración centrífuga, porque va a ser la misma, ¿no? Entonces, 1 igual a 3, igual a 2, diré. 1 igual a 2, que va a ser la tensión máxima menos mg va a ser igual a la tensión mínima más mg. Y yo tengo de dato la tensión máxima menos la tensión mínima es a 10 newtons. Entonces le llevaré esa forma. La tensión máxima. Este que está con más va a pasar con menos la tensión mínima. Y este que está con menos va a pasar con más. Eso va a ser 2 mg, ¿no? Yo sé que la tensión máxima menos la tensión mínima es a 10 newtons, ¿no? Y de aquí simplemente voy a despejar la masa. La masa sería 10 dividido entre 2g. Y finalmente la masa va a ser a 10 dividido entre 2 por 9.81. ¿Cuánto me dice? Sí, utilizar G9,81. ¿Cuánto me da ese valor? 0,51. 0,51. ¿Qué? Kilogramos, ¿no? Porque hemos utilizado newtons y la aceleración en metro por segundo al cuadrado. Entonces finalmente la masa va a ser 0,51 kilogramos. Me pide determinar la masa de la piedra, eso nomás me pide determinar. Ya seguiremos con el problema 3. El problema 3 lo traeremos. Ejemplo 3 con sus dos gráficas más. Ya, ¿qué nos dice el ejemplo 3? Una esfera sumamente pequeña está atada a una cuerda de 100 metros, donde 100 centímetros, y gira con el cono como se muestra en la figura. Hallar la rapidez de rotación, ¿no? Empezaremos a sacar datos. Datos. ¿Qué nos dice? Una cuerda de 100 metros, ¿no? De 100 centímetros. Entonces, L va a ser a 100 centímetros, que esto es igual a 1 metro, ¿no? 1 metro. Y gira con el cono como se muestra en la figura, hallar la rapidez de rotación, ¿no? La rapidez de rotación. Y eso me dice hallar omega. La rapidez de rotación, ¿no? ¿Con qué rapidez vas a rotar? Entonces me pide omega. La rapidez de rotación que haga, es muy importante, ¿no? Que haga que la esfera se separe del cono, ¿no? Que haga que la esfera se separe del cono. ¿Cuál es? Para que no se confundan con la respuesta con otro, lo voy a sombrear. Que haga que la esfera se separe del cono. Muy fuerte. Este.
que haga que la esfera se separe del cono, ¿no? Eso lo vamos a explicar en el diagrama de cuerpo libre, ahorita mismo. Vamos a dibujar, vamos a hacer el DSL. El DSL para la masa M. Aquí va a estar la masita. ¿Qué fuerzas van a actuar ahora en esta masa? Toda la vida siempre su peso, ¿no? Va a ser mg. Nos dan de dato la masa. Una esfera sumamente pequeña, 100 centímetros ligera con el cono, allá la rapidez de rotación. Ahí está, nos dan la masa, 10 kilogramos. Entonces va a ser mg, ya lo voy a poner directamente 10g, ¿no? Va a ser a 10g, mg. Y aparte aquí va a ser la tensión, ¿no? Una tensión por la cuerda. Y una normal, ¿no? Porque está apoyada. Una normal. Una normal. Y ahora nuestros ejes coordenados nos daremos. Si ustedes se dan cuenta en el movimiento circular, siempre aquí va a existir un radio, ¿no? Va a existir un radio. Y hacia este lado va a ser la aceleración centrípeta. Y nosotros tenemos que definir un eje en relación a esa aceleración, ¿no? Sí o sí, este tiene que ser nuestro eje X positivo porque hacia allá va a ir la aceleración centrípeta. Y perpendicular a ese, nuestro eje Y, ¿no? Nuestro eje Y. Y no, esta tensión lo podemos proyectar aquí, la normal igual. Para ver dónde se va a repetir el ángulo tita, ¿no? En este caso tita aquí nos da 60 grados, ¿no? Nos da 60 grados. Porque aquí se repite estos 30. Y aquí me dice que tita es 60, ¿no? 60 más 60, 120 más 60, 180, ¿no? Es un triángulo, la sumatoria de los ángulos de un triángulo es 180. ¿Dónde se repite? Pero este tita. Si ustedes se dan de cuenta, aquí se repite, ¿no? Aquí se repite este tita. Y este aquí va a ser su complemento y se va a repetir. Aquí se va a repetir. Aquí se va a repetir su complemento, ¿no? Porque ya les dije, este va a ser tita, este va a ser su complemento. ¿Y dónde se va a repetir? Aquí se repite tita. Eso lo vimos en hace 2 clases atrás. Se repite y ahora y el sí, el no, ¿no? Aquí sí, aquí no. Aquí sí, aquí no. Aquí sí. Aquí no, aquí sí. Y aquí no, y aquí sí. Ya tenemos repetido ese ángulo. Y es muy importante denotar esto. ¿Qué nos pide? Determinar la velocidad angular, ¿no? La rapidez de rotación, pero que haga que la esfera se separe del cono, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando la esfera se separe del cono? O sea, la esfera va a separarse del cono. Y cuando se separe no va a existir una normal. O sea, la normal va a ser 0. Porque esta normal es efecto o es producto de que está apoyado sobre algo, ¿no? Pero en este caso me dice, haga que la esfera se separe del cono. Cuando se separe el cono, esa velocidad, yo quiero, ¿no? Esa velocidad angular. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Cuando no haya normal, ¿no? Cuando no esté apoyado, cuando esté en el aire. Cuando esté en el aire no va a existir la normal. Va a existir su peso, va a existir la tensión, obviamente. Pero no va a existir esta normal porque no va a apoyarse, porque el problema me dice eso. Para que haga que la esfera se separe del cono. Se va a separar y no va a existir la normal. Ese era el único detalle de este problema. Vamos a pintar con este colorcito. Y ahora lo que sabemos ya, sumatoria de fuerzas en X y en Y. Haremos la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a ¿qué? A su masa por su aceleración centrípeta. Y en el eje X simplemente va a ser la tensión por el coseno de tita, ¿no? Tensión coseno de tita es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a
0, no va a existir movimiento, ¿no? Y aquí va a ser igual, va a ser la tensión por el seno de tita menos mg, ¿no? Va a ser 10g. Es igual a 0. Esto va a ser la ecuación 1. Esto va a ser la ecuación 2. Que nos piden la velocidad angular, ¿no? Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir 1 con 2, ¿no? 1. Lo que hemos hecho es dividido entre 2. Para que se vayan esas tensiones de ahí. Porque no quiero las tensiones. De 1, ya está, ¿no? Despejar. T cos de tita va a ser igual a su masa por su aceleración centrípeta. Y de 2, esto va a ser dividido entre 2, ¿no? Tensión, seno de tita, esto va a ser igual. El 10G va a pasar al otro miembro. Y todo lo vamos a dividir. ¿Qué se van a ir? Las tensiones. Y esta masa, ¿no? Podría poner 10 igual. Esta masa se va con el 10. La voy a poner así. Aquí igual le voy a poner la masa que ya es 10, ¿no? Que es la masa, pero es 10 kilogramos por la aceleración centrípeta. Y este 10 con este 10 se va. ¿Qué es lo que me queda? Me queda... Al revés era, ¿no? Era poner primero el 2 porque está con seno. Ya no importa, lo vamos a mantener ahí. Vamos a mantener coseno de tita entre seno de tita. Va a ser igual a la aceleración centrípeta dividida entre g. Tita conozco, ¿no? Tita me dan de dato que es 60 grados. G conozco. La aceleración centrípeta. Esa no. ¿Pero a qué es igual la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta es a la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio o la velocidad angular al cuadrado entre el radio. En el problema me pide la rapidez de rotación, ¿no? Y la rapidez de rotación es la velocidad angular. Entonces preferí utilizar esta fórmula, ¿no? Esta con esta. Entonces la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Necesito la velocidad angular. El radio tengo que poner en función de eso, ¿no? Nos vamos a traer este triangulito de aquí, nos vamos a traer. Este triángulo de aquí nos vamos a llevar abajo. Ese triángulo de ahí. Vamos a ponernos aquí. Esto va a ser el radio. Esto va a ser la longitud, pero la longitud nos dan de dato. La longitud es 1 metro. Y este angulito de aquí es 30 grados. Esto es 30 grados. Y aquí es 1 metro, ¿no? El seno de 30, vamos a utilizar la función seno de 30 es igual a cateto opuesto que va a ser r dividido entre su hipotenusa que va a ser 1, ¿no? Nosotros sabemos que el seno de 30 es a 1 medio. Entonces el radio va a ser a 1 medio. O que es igual a 0,5. Ya tenemos el radio, entonces la aceleración centrípeta va a ser igual a que la aceleración centrípeta va a ser a velocidad al cuadrado por 0,5. Listo. Ahora esto simplemente lo voy a reemplazar aquí, ¿no? Ahí. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener coseno de tita dividido entre el seno de tita a la aceleración centrípeta que va a ser a la velocidad angular por 0,5 dividido entre g. Y de aquí simplemente es despejar, ¿no? Omega. Omega va a ser igual a coseno de tita. Tita es 60, ya voy a poner. Por la gravedad que es 9,81 dividido entre el seno de tita. Seno de 60 por este 0,5 que está multiplicando va a pasar a dividir. Pero todo esto en raíz, ¿no? Y la velocidad angular va a ser... ¿Dónde está esa problemita?
¿Cuánto me da? 3.37. 3.37 radianes por segundo. Y eso también está en la respuesta, ¿no? La respuesta me da 3.77. .77, lo vamos a pintar con un colorcito. La respuesta, ¿no? Listo. Vayámonos al problema 4. Vamos al problema 4 aquí. Aquí está el ejemplo 4. Tiene su dibujito también. ¿Qué nos dice? Ejemplo 4. Halle la mínima velocidad, ¿no? Vamos a ver con otro colorcito. La mínima velocidad angular. ¿Qué me pide velocidad angular? Omega, ¿no? Me está pidiendo omega. Que debe tener el objeto de la masa m para que no resbale mientras gira sobre la superficie cónica, ¿no?, de la figura. El ángulo de inclinación del cono es de 70 grados, la longitud L de 2 metros y el coeficiente de deslizamiento igual a 0,1, ¿no? Este tita igual se repite aquí. Ya. ¿Qué me pide? Halle la velocidad mínima, ¿no?, para que el objeto no resbale. Haremos el diagrama de cuerpo libre. Solución. Ya tenemos. Vamos a hacer el cuerpito. Esto lo haremos. Este es el cuerpito M. Estamos sus ejes coordenados. Con otro color lo hago esto. Vamos a hacer con lila. Ahí. ¿Qué fuerzas van a actuar ahora? Usaremos estas punteado. ¿Qué fuerzas van a actuar? Obviamente siempre su peso, ¿no? Como hemos dicho. Muy grueso. Seremos este. Va a existir su peso, ¿no? mg. Y no tiene cuerda, no tiene nada, pero sí tiene fricción, no nos está dando este mu. Entonces me está pidiendo la velocidad mínima angular. Lo pondremos, digamos que la velocidad mínima nos va a dar un valor, ¿no? Un valor. ¿Qué tal? Si nos dice mínima, lo asemejaremos a 0,1 radianes por segundo, la mínima, o 0, o a 0. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el cuerpo va a descender, ¿no? Por el cono va a descender. Entonces, si va a descender por el cono, entonces la fuerza de fricción va a ir opuesta a ese movimiento, ¿no? Aquí iría la fuerza de fricción. Muy diferente sería si nos pidieran la velocidad máxima. Ustedes lo pueden hacer. Ahí la velocidad máxima. Si ustedes les piden la velocidad máxima, ustedes saben de su licuadora, ¿no? Si ustedes van a licuar y va a generar y se sale, ¿no? Esta masa va a tenderse a salirse de aquí. Entonces va la fuerza de fricción ya sería en este sentido. Si nos pedirían la velocidad máxima, porque el cuerpito tendría a salirse del cono. Entonces va a ir hacia ese sentido. Y entonces su fuerza de fricción sería contraria, ¿no? Este azul sería. Pero como en este caso nos piden la velocidad mínima, entonces el cuerpo nosotros podemos asemejar a 0, ¿no? O 0,1 radianes. Vamos a obtener un valor. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que el cuerpo va a querer descender, ¿no? Va a poder descender y
la fuerza de fricción va a ir contraria a ese movimiento. La fuerza de fricción se va a ir. Son las únicas dos fuerzas que van a actuar. ¿Dónde se repite tita? Tita se está repitiendo aquí. Ahí se repite tita, ¿no? Porque esta fuerza de fricción es paralelo a esto, ¿no? Aquí estaría la fuerza de fricción. Y este tita se repite con el eje X, ¿no? Ahí se repite el eje X. Y ahora nuestros ejes, la aceleración centrípeta va a ir en este sentido. O sea que uno de estos ejes tiene que ser necesariamente este. Entonces este va a ser el eje X. Y este va a ser nuestro eje Y. No hay nada más. Esas son las únicas dos fuerzas que le están actuando al cuerpito, ¿no? No tiene cuerda, no tiene nada. Pero nos estamos olvidando de qué fuerza. Nos estamos olvidando de la normal, ¿no? ¿Por qué? Porque está apoyado. No me dice que no se va a apoyar, está apoyado. No me dice, como en el problema anterior, ¿no? Que haga que la esfera se separe del cono. No me dice nada. Entonces nos estamos olvidando de la normal. La fuerza normal. Ahorita vamos a dibujar la fuerza normal en este sentido. Ahí está la fuerza normal. Y necesariamente dónde se va a repetir el ángulo. Aquí sería sí, no, sí, ¿no? Aquí se repetiría. Porque está sí, no, sí. Ahí se repite. Esto lo borraremos. Y sabemos que la fuerza de fricción va a ser mu por la normal del cuerpo, ¿no? No estamos olvidando ahí. Y ahora simplemente nos queda hacer sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Vemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. No se tiene que desplazar, ¿no? Para que no se desplace. Para no resbalar mientras gira sobre la superficie cónica. En el eje Y, ¿qué fuerzas van a actuar? Va a actuar la normal por el coseno de tita más la fuerza de fricción. Por la fuerza de fricción es mu por la normal por el seno de este caso, ¿no? Por el seno de tita menos mg en las fuerzas en el eje Y estamos haciendo menos mg es igual a 0. Puedo factorizar la normal. Voy a factorizar la normal, que va a ser a coseno de tita más mu por seno de tita. Todo lo voy a llevar al siguiente miembro. mg. Listo. Ahora voy a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X. La sumatoria de fuerzas en el eje X. Aquí va a ser igual. Va a ser a la masa, pero por la aceleración centrípeta, ¿no? Porque va a ser el cuerpo va a ser una trayectoria circular, ¿no? No se va a resbalar de este cuerpo, entonces circularmente va a estar barriendo ahí. Ahí va a estar rotando. ¿Qué fuerzas van a actuar en el eje X? Positivo hacia allá, ¿no? Hacia nuestra aceleración centrípeta. Va a actuar la normal, pero proyectada, ¿no? Su proyección va a ser por el seno de tita. Y también la fuerza de fricción, ¿no? Pero en este caso va a ser menos. Fuerza de fricción que es mu por la normal por el coseno de tita en este caso. Coseno de tita. Que va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. En este caso igual puedo factorizar la normal. En este caso va a ser seno de tita menos mu por coseno de tita. Que va a ser am por la aceleración centrípeta. Y tengo dos ecuaciones, ¿no? Una, dos. Este ya he utilizado, ¿no? Le llamaremos por si acaso ecuación 3. Ya lo he utilizado aquí en la fuerza de reducción, mu por la normal, en este caso mu por la normal. 1 y 2 lo vamos a dividir. Como siempre lo hemos hecho. 1 y 2 dividiendo 1 dividido entre 2. ¿Qué nos va a quedar? De 1 nos va a quedar la normal cos de tita más mu sen de tita
Esto va a ser igual a mg. En el segundo vamos a tener la normal, seno de tita menos mu por el coseno de tita va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿no? Y esto lo dividimos y se van a ir las masas, ¿no? La masa con la masa, la normal con la normal. ¿Y qué nos estaría quedando? Nos estaría quedando el coseno de tita más mu sen de tita abajo seno de tita menos mu por el coseno de tita. Esto es igual a la gravedad por la aceleración centrípeta. Tengo tita, tengo mu, tengo tita y tengo tita, tengo mu. Tengo g, conozco la gravedad. La aceleración centrípeta no conozco. Pero ¿qué es lo que me pide? El problema me dice la velocidad angular mínima. Nosotros sabemos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre su radio o la velocidad angular al cuadrado multiplicado por su radio. Vamos a utilizar la relación por la velocidad angular, ¿no? Vamos a decir que la aceleración centrípeta va a ser a la velocidad angular al cuadrado por su radio. La velocidad angular es la que yo quiero. R, ¿dónde está R? R lo tengo que sacar del gráfico, ¿no? Siempre lo vamos a sacar del gráfico. Aquí estaría R. Entonces vamos a llevarnos ese triangulito. Vamos a llevarnos este triángulo. Y aquí nos está haciendo falta un ángulo, ¿no? Si este es 70, este es 70. Tita es 70. En este caso, ¿cuánto va a ser? Vamos a hallar ese ángulo. ¿Dónde lo hallamos? Aquí lo hallaremos. Vamos a llamarle alfa. Vamos a llamarle a este ángulo alfa. Que va a ser este mismo alfa, ¿no? Que vamos a decir 2 veces alfa más 2 veces tita, pero tita es 70 grados. Tiene que ser igual a 180, ¿no? Porque es un ángulo llano, ¿no? Todos tienen que ser 180. Entonces, alfa, ¿cuánto va a ser? Alfa va a llegar a ser 2 por 7, 2 por 70, 140. Vamos a hacer 180 menos 140. Todo eso dividido entre 2. Nos sale alfa igual a 20 grados. Alfa igual a 20 grados. Listo, ya tenemos. Entonces este triángulo amarillo lo vamos a llevar aquí abajo. La longitud me dice 2 metros. Longitud 2 metros. Entonces nos haremos ese triangulito. Que va a ser así. Esta es la longitud 2 metros. Este es el radio. Y este es 20 grados, ¿no? Y voy a utilizar siempre una función seno de 20 va a ser igual a ¿qué? A su cateto puesto entre su hipotenusa, ¿no? Y el radio va a ser 2 veces el seno de 20 grados. Listo, ya tengo R, el radio. Y la aceleración centrípeta va a ser igual a ¿qué? La aceleración centrípeta va a ser a la velocidad angular por su radio, pero su radio es 2 seno de 20. Ahora sí, esto lo voy a reemplazar aquí, ¿no? Voy a reemplazar ahí. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría cos de tita más mu sen de tita, todo esto dividido entre sen de tita menos mu cos de tita es igual a g, es la gravedad, y la aceleración centrípeta que es a omega al cuadrado por 2 seno de 20. Y simplemente de aquí despejar w al cuadrado, ¿no? Que va a ser igual. Vamos a hacerlo con calma. Vamos a poner este w al cuadrado al otro, el miembro.
por esto que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar, ¿no? G va a ser multiplicado por seno de tita menos mu cos de tita. Y aquí me estaría quedando a 2 seno de 20 por todo eso que está multiplicando, va a pasar a dividir, ¿no? Va a ser cos de tita más mu seno de tita. Y tita es igual 70 grados. Vamos a reemplazar ya. Vamos a reemplazar ya tita a 70 grados. Tita es igual a 70 grados. Omega va a ser igual ¿a qué? Va a ser a G 9,81 por el seno de 70 menos mu por el coseno de 70 grados. Todo se divide entre 2. Ojo, no, aquí es seno de 20. Esto ha venido del radio, ¿no? De la relación del radio. Por el coseno de 70 más mu. Mu, pero no hemos podido su valor. Mu es 0,1. Mu es a 0,1 por el seno de 70. Aquí más lo vamos a poner mu. Esto pues es 0,1, ¿no? Por 0,1. Pero esto está en raíz, ¿no? Raíz cuadrada. Y omega me sale 5,45 radianes segundo. Y según las respuestas, 5,45 radianes segundo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Haremos el quinto problema más. ¿Dónde está este quinto problema más del ascensor? Con eso ya concluimos el video de dinámica circular. Solo nos estaría faltando un capítulo, ¿no? Que va a ser la estática. Y con eso ya van a su primer parcial. Tienen su gráfico más. ¿Qué nos dice el problema 5? Un ascensor sube con una aceleración. Un ascensor sube con una aceleración igual a 0,5 de la gravedad. Del techo del ascensor se cuelga un hilo en cuyo extremo se halla una esfera de masa 0,5 kilogramos. De 0,5 kilogramos de masa. La esfera se hace girar horizontalmente como se muestra en la figura. O sea, va a estar girando sobre aquí, ¿no? La esfera. Ahí va a estar girando en una trayectoria circular. Gira horizontalmente como se muestra en la figura con una rapidez angular de pi radianes segundo, ¿no? Calcule el ángulo θ que forma la cuerda con la longitud, ¿no? De 1,7 con la vertical. Este no es alfa, ¿no? Es θ. Este es θ. Ya. Nos dan la aceleración del ascensor, la masa, la velocidad angular, la longitud y la gravedad 9,81, ¿no? Lo resolveremos. Solución. Vemos el diagrama de cuerpo libre de este cuerpito. De la masa M. Como siempre va a existir su peso, ¿no? Su peso que va a ser mg. ¿Qué más? Está con una cuerda, ¿no? Entonces va a existir una tensión aquí. Una tensión. ¿Qué más? Nada más, ¿no? La tensión, su peso. No hay ninguna fuerza más. Y ahora nuestros ejes, ¿no? Nuestros ejes. Nuestros famosos ejes. Que uno sí o sí tiene que ir en el sentido del movimiento, ¿no? En este caso va a haber dos sentidos de movimiento, ahorita lo voy a explicar.
hemos punteado. Ya. En el eje X, en este eje X, ¿no? Aquí va a existir un radio. Va a existir una aceleración centrípeta, ¿no? O sea, hacia este lado estaría la aceleración centrípeta. Pero muy aparte de eso, el ascensor sube, me dice, ¿no? Esta su aceleración del ascensor sube. Verticalmente, igual va a existir una aceleración. Va a existir una aceleración A, que ese es de dato, ¿no? Pero horizontalmente va a existir una aceleración centrípeta por su movimiento circular que tiene, ¿no? Esta masa M que está suspendida por esta cuerda de longitud L, ¿no? Va a estar girando ahí, pero aparte va a subir verticalmente, entonces va a tener dos aceleraciones. Horizontalmente va a existir la aceleración centrípeta, ¿no? Y por lo que está subiendo por el ascensor va a existir una aceleración. ¿Cuál es esa aceleración? Es la aceleración del ascensor. Ya, no tenemos nada más. Haremos la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en el eje Y. No hemos puesto nuestros ejes. Este va a ser el eje X. Y este va a ser el eje Y. Y el ángulo θ, ¿no? Nos falta. ¿Dónde se va a repetir? Si nosotros proyectamos aquí. Porque esta tensión es paralela a la cuerda, ¿no? Esta tensión L, esta longitud de L es esta, y aquí está ese θ, ¿no? De ahí arriba. Pero yo no quiero arriba, yo quiero en mis ejes. Entonces por la Z, aquí la Z, la famosa Z va a repetirse aquí. No, por la famosa Z. Por esta Z. Por esta Z. Este de aquí. Esa Z, ¿no? Tita aquí, tita aquí. Ya. La sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a ¿qué? Va a ser a su masa. Va a ser a la masa por la aceleración del ascensor. Porque verticalmente va a existir una aceleración. Pero ¿cuál va a ser esa aceleración? Va a ser la aceleración del ascensor. No va a ser cero. Porque no va a estar en reposo, ¿no? Va a subir el ascensor. Entonces, ¿cuáles fuerzas actúan? Va a actuar la tensión por el coseno de θ menos mg igual a la masa por la aceleración del ascensor. Haremos la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? A la masa por la aceleración centrípeta, ¿no? Por la aceleración centrípeta. ¿Qué fuerzas van a actuar? Va a actuar la tensión por el seno de θ, va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Qué es lo que me pide el problema? Me pide θ, ¿no? Entonces de aquí despejaré este coseno de θ menos, al otro lo voy a llevar, sería así, ¿no? Factorizando este menos mg lo voy a pasar al siguiente con más mg, lo voy a factorizar m, que va a ser a más g. Ya voy a tener dos ecuaciones, 1, 2. Voy a dividir 2 con 1. O 1 con 2 igual lo mismo. 1 dividido entre 2. ¿Qué va a ser igual? 1 va a ser t cos de θ. M factorizado va a ser la aceleración del ascensor más la gravedad. Todo esto dividido entre t seno de θ, que esto va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿no? Como notamos, las tensiones se van, las masas se van. Y θ es lo que me piden, ¿no? Sí, θ es lo que me piden. Θ es lo que me piden. Pero ¿qué nos estaría quedando? Nos estaría quedando coseno de θ. Seno de θ va a ser igual a es de dato. A es a un medio, ¿no?
la aceleración A del ascensor es a 1/2 de G. Vamos a hacer 0,5 de G más G. Todo esto dividido en la aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta, que es igual, ya sabemos. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio o la velocidad angular entre el radio. ¿Cuál nos va a servir? Si ustedes se dan de cuenta, nos dan de dato, ¿no? La velocidad angular. Entonces tenemos que utilizar esta velocidad angular. Pero el radio es lo que tenemos que poner en función de la longitud y θ, ¿no? Entonces ese triangulito lo vamos a traer aquí. Siempre tiene que ser esa relación del ángulo, el radio y la longitud de la cuerda. En este caso la longitud, ¿cuánto me da? La longitud me da 1,7. 1.7, aquí es θ. Sí, ahí es θ. Aquí es θ y este es el radio. ¿Qué va a ser igual? Seno de θ va a ser el cateto opuesto entre su hipotenusa. El radio va a ser igual a 1.7 por el seno de θ. Entonces la aceleración centrípeta, que es igual, va a ser a omega al cuadrado por el radio, ¿no? 1,7 por seno de θ. Ahora, omega conozco, ¿no? Ya es dato para mí, me da el problema. Y voy a meter allí. ¿Qué va a ser igual? Va a ser a cos de θ dividido entre sen de θ. Y 0,5 más 1, que va a ser a 1,5 de G. G es 9,81 dividido entre la aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta es omega al cuadrado. Omega es pi al cuadrado por 1,7 por el seno de θ. Omega nos dan pi, ¿no? Es pi radianes segundo. Pi radian segundo. Pero nosotros necesitamos al cuadrado, ¿no? Entonces pi cuadrado. Y como pueden notar, todo está en multiplicación, no hay nada de suma. Entonces podemos hacer seno de θ con seno de θ. Y de ahí despejar coseno de θ. Bueno, ya está despejado. Pero yo quiero θ, ¿no? Entonces θ, ¿qué va a ser igual θ? Θ va a ser igual al coseno a la menos 1 de 1,5 por 9.81 dividido entre pi al cuadrado por 1,7. ¿Cuánto me da esto? Me da 28.71 grados. 28.71 grados. ¿Qué ha pasado ya? 28,71 grados. Bueno, esos han sido los 5 problemas de dinámica circular, ¿no? Bueno, nos vemos en otra oportunidad, chicos. Esto se los voy a subir igual al Classroom. Hasta el próximo video. Hasta luego, chicos.